gustaría ser exitoso? Millonario, famoso, estrella del deporte, el arte o lo que fuese. ¿Te ha faltado perseverancia, ambición? ¿Has estado leyendo esos libros acerca de los 5 o 6 pasos, las 3 o 4 reglas del éxito? Michael Gladwell, en Fueras de Serie, nos muestra tras bambalinas qué es lo que hay, aparte de todo eso, sobre el éxito. Quizás algunas de ellas ya las has visto, pero Gladwell tiene esa habilidad de mostrarnos con mayor claridad aquellas cosas que posiblemente hemos mirado sin ver. Soy Inefable, este es el viaje del héroe, bienvenidos al viaje de ida de Fueras de Serie. ¿Qué se necesita para ser un Bill Gates, un Barack Obama, Jack Ma, Gandhi, Haile Selassie? Haile Selassie fue el último emperador de Etiopía y gobernó dicho país por casi 50 años. Y quizás el título de exitoso le quedaría pequeño, porque él se hacía llamar el Rey de Reyes, el León de Judá, el elegido de Dios, el muy altísimo Señor, su más sublime majestad, descendiente directo de Salomón. Y ya cuando se cansaba de todo eso, se hacía llamar el emperador. Ok, pero ¿cómo es que Malcolm Gladwell desmonta esos mitos que nos han vendido en cada libro de verano? Lo va a hacer en 9 capítulos y un epílogo realmente brillante. Esto no le quita mérito a la fe que uno puede tenerse en sí mismo, a la perseverancia, a la resiliencia que uno puede tener. Malcolm Gladwell lo que hizo fue analizar aquellos casos de extraordinario éxito, a los que él llamó los fuera de serie. Estaba cansado de escuchar que el tema se basaba en ser muy inteligente o muy ambicioso. En una entrevista él dijo: conozco mucha gente muy inteligente, muy ambiciosa, pero que no tiene 60 billones de dólares en su cuenta, refiriéndose a Bill Gates, ¿no?, y su fortuna de aquel entonces. Gladwell decía que había algo más que hablar acerca del éxito, que no se comentaba de manera muy abierta o muy difundida. Gladwell en su libro nos habla de esos factores adicionales, como por ejemplo la herencia cultural, dónde crecimos, cuándo nacemos e incluso, claro, la suerte. Por ejemplo, Michelle Obama, la esposa de Barack Obama, reconoce en su libro Mi Historia que fue un hecho realmente afortunado que Barack Obama ganara las elecciones primarias para ser candidato presidencial. Y que de ahí simplemente la cosa explotó. Ella misma reconoce e insiste en cómo un pequeño detalle en sus inicios, cuando era estudiante de colegio en el barrio sur de Chicago, donde vivía, transformó su vida. Su madre insistió ante el colegio para que la cambiaran a una clase especial, donde estaban los chicos más avanzados y tenían una formación preferencial y separada de la mayoría del resto de los alumnos. Esa pequeña diferencia hizo que pudiese ir a un mejor instituto, donde, por esas cosas de la vida, el director de la casa, el instituto se dividía en casas, algo parecido a facultades. Era un vecino suyo. Y luego después, Princeton, Harvard, conoce a Obama. Este principio es uno de los que trata Gladwell en su libro, que se llama ventaja acumulativa, es decir, cómo pequeños detalles al inicio pueden ocasionar grandes diferencias con el tiempo.
Es decir, el éxito llama al éxito, el dinero llama al dinero, pero lo opuesto también sucede y puede ser muy peligroso. A esto se le llama el efecto Mateo, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Imagínate cómo empezó un bosque, una planta al lado de la otra. Por la razón que sea, una planta crece un 1% más que la otra. Esa pequeña diferencia hará que capte más el sol y crezca un poco más y le dé sombra a la otra. Con el tiempo, esa pequeña ventaja del inicio hará que esta planta crezca con mayor velocidad y la otra no. Hay otra forma en que el efecto Mateo se manifiesta de manera perversa actualmente. Imaginen qué pasaría si a todos los niños les tomamos el mismo examen. En realidad eso es lo que estamos haciendo. El sistema, tal como está, tiende a dar ventajas a algunos y a otros no. ¿Y qué pasa con el lugar donde nos criamos? En una entrevista que el periodista Andrés Oppenheimer hizo a Bill Gates para su programa de televisión sobre el futuro de América Latina, le preguntó: ¿qué habría pasado si usted hubiese nacido en Paraguay? Gates respondió que simplemente hubiese sido un mal agricultor, que en casi ningún otro lugar que no fuese Estados Unidos hubiese tenido las increíbles oportunidades que tuvo, y fue extraordinariamente afortunado por las circunstancias que vivió. Y entonces ahí vienen los y sí. ¿Y si Jeff Bezos nacía en Perú? ¿Y si Obama nacía en China? ¿Y si Jack Ma, el hombre fundador de Alibaba, nacía en Etiopía? Entonces, ¿hay mejores lugares como para ser exitoso? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo predecirlo? Hay un concepto que se llama movilidad social y es la capacidad que uno tiene para moverse en un sistema económico, ya sea uno, un grupo o una generación. Y hay un índice que se llama índice de movilidad social, que mide justamente en qué países uno tiene mayor posibilidad de ser exitoso. ¿Quiénes están primero? ¿Alguien está sorprendido? Todo este reporte está disponible en la página web del World Economic Forum. Les recomiendo que lo revisen. Y allí se ve qué variables se toman en cuenta para medir la movilidad social, como el aprendizaje en la vida, oportunidad de empleo, protección social, etc. Es decir, esas pequeñas ventajas que pueden marcar una gran diferencia en el tiempo. Y claro, podrán ver cuántas generaciones son necesarias para que alguien del 10% más bajo de la escala de ingresos puede llegar a tener ingresos medios. Es decir, llegue a pasar a tener un nivel promedio de ingresos o superior. Mientras que en algunos países eso puede tomar 2 generaciones, en otras puede ser 9 o más. Pero el éxito no se afecta solamente de dónde uno puede nacer, dónde puede uno ser criado. ¿Cuándo? ¿Cuándo nacer? También importa. ¿Hay una ventana de tiempo más conveniente? Gladwell dice que sí. Miren, yo sé que si han llegado hasta aquí
posiblemente estén un poco negativos, porque respecto a dónde nacer o dónde ser criado, tal vez no han salido tan beneficiados. Pero primero, nada es absoluto. Segundo, quizás en el cuándo sí tengas mejor suerte. En realidad, esta es una de las generaciones más afortunadas en el cuándo. Nunca antes en la historia ha habido tanta interconectividad. Nunca antes en la historia el conocimiento ha estado tan disponible, tan accesible para cualquiera. Los buenos tiempos, las ventanas más adecuadas, los mejores momentos son como olas. Es más, en estos tiempos hay una ola que está por venir. Yo sé que me estoy excediendo nuevamente de tiempo, pero recuerdo que a finales del año 2009 o principios del 2010, preparé una exposición dirigida para alumnos del último año de colegio llamada El siguiente paso. Entonces fui al colegio donde había estudiado la secundaria y hablé con el director y lo convencí para hacer la presentación. Él estaba sorprendido. Bueno, no era muy común que los alumnos volviesen después de 2 décadas. Y segundo, porque no recibiría nada a cambio. En realidad, sí recibí algo muy valioso. Una experiencia de vida muy hermosa. Este era el Perú en el 2009 y seguramente muchos países también estaban en similares condiciones. Para aquellos chicos, esa era la primera gran crisis que ellos veían. Entonces, una de las cosas que les mencionaba era que esas crisis, justamente en países como el nuestro, pueden ser una gran oportunidad, porque el Perú seguramente está por ahí. Y entonces, estas crisis pueden servir como un puente, pueden servir como para puentear ese número de generaciones, pueden servir para puentear la cantidad, para disminuir el número de generaciones que se necesitan para conseguir una mejora en la vida. Porque, bueno, ¿quién no quiere mejorar en la vida? Tal vez no ser exitoso, pero ¿quién no quiere mejorar en la vida? Y esto es como una maratón, pero de millones de personas. Pero en realidad, en esta maratón no todos empezamos igual. Es decir, en realidad muchos estarán muy atrás, incluso fuera de la pista. Cuando hay una crisis, una gran crisis, normalmente uno está muy abajo y entonces tal vez no puede ver la ola de crecimiento que viene. Pero, ¿qué tal si esa ola te encontrase
en la línea de partida. Una de las cosas que les decía a estos muchachos aquella mañana era que ellos podrían ser parte de ese grupo. Clattul en su libro nos ilustra cómo incluso... sí, él es Clattul. Nos ilustra cómo incluso una gran crisis como la Gran Depresión fue una gran oportunidad y cómo existen distintas ventanas de tiempo que se pueden aprovechar. Soy Inefable, este es el viaje del héroe, este fue el viaje de ida de Fueras de Serie. Los espero en el siguiente video para hacer el viaje de vuelta. Hasta luego.